Asignatura: Constitución y sujetos de especial protección. Tema: Derechos sexuales y reproductivos en personas con situación de discapacidad. Antes de entrar en materia, vamos a hablar de los tres modelos que han cobijado los derechos de las personas con discapacidad. El primer modelo es el modelo de la prescindencia. Según este modelo, las personas con discapacidad no son deseadas y no aportan absolutamente nada a la sociedad. Este modelo se divide en dos submodelos, el modelo eugenésico y el modelo marginal. Según el primer modelo, las personas con discapacidad son tal deseado en la sociedad que se les puede practicar el infanticidio y se desarrolló en ciudades como Esparta. El segundo modelo marginal, cobijado por una postura religiosa, no cree que el infanticidio pueda ser practicado en tanto es un pecado. No obstante, creen que las personas con discapacidad deben ejercer el rol de mendigos en la sociedad y no aportan más allá de permitir la caridad de seres superiores. El segundo modelo que existe es el modelo médico. Se dio después de la Primera Guerra Mundial, en tanto se empezaron a adquirir discapacidades conforme a los eventos de la guerra y la medicina avanzó al punto que parecía ser contaba con herramientas suficientes para sanar a las personas de su discapacidad. Si bien no es un modelo que crea que las personas con discapacidad no tienen valor intrínseco, sí es un modelo que naturalmente cree que no cuentan con las mismas capacidades que el resto de la población y únicamente van a alcanzar sus capacidades para ejercer sus derechos cuando se curen de la discapacidad. El tercer modelo es el modelo social, y este es el último modelo, el que actualmente se reconoce a nivel mundial y que practica Colombia. Este modelo cambia totalmente el paradigma. Según este modelo, la discapacidad no es per se una limitación. La limitación se da una vez la diversidad funcional de una persona, la distinta condición de una persona, se choca con una barrera social que le impide ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. En este sentido, las personas valen por sí mismas independientemente de la diversidad funcional con la que existan. No obstante, ven limitaciones en sus derechos cuando se le interponen barreras sociales que les impiden ejercerse al igual que cualquier otro ser humano. El contexto expuesto por mi compañera es muy importante para poderles transmitir la cuestión tratada en este video, y es que las personas con discapacidad son sujetos de especial protección constitucional en el contexto de los derechos de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y mucho más específicamente en la garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Empezamos a preguntarnos qué son los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que esos son derechos fundamentales y derechos humanos que buscan garantizar que cada persona pueda decidir libremente sobre su sexualidad y sobre su reproducción. En este sentido, la resolución 1904 de 2017 garantizó y puso en cabeza de las personas con discapacidad estos derechos, es decir, los derechos sexuales y reproductivos. Ahora bien, sabemos que desde 2006 la IVE es un derecho fundamental reconocido en el marco de 3 causales, pero ahora, este año, hay una sentencia mucho más reciente de la Corte que despenaliza el aborto hasta la semana 24. Respecto a la línea normativa, tenemos en un primer punto la sentencia T988 del año 2007. Se reconoce que las personas en situación de discapacidad no deberían de imponerle unos formalismos adicionales a los que la misma ley tiene para practicarles un aborto. Y se observa un problema en esta sentencia y es la misma que se evidencia en la sentencia C355 del año 2006. Y es que como fueron antes de la sentencia T573 del 2016, no se ha aplicado su retroactividad en cuanto al lenguaje inclusivo que permita el acceso a la información a estas personas. En un segundo punto tenemos la sentencia T573 del año 2016 y encontramos 3 variantes específicas. La primera implica pasar del paradigma a la sustitución en la adopción de decisiones a uno basado en el apoyo para tomarlas. Segunda, ahora las personas en situaciones de discapacidad tienen reconocida su capacidad para decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Y tercera, la Corte Constitucional exhorta al Ministerio de Educación para que traduzca cada una de sus decisiones respecto a personas en situación de discapacidad en un lenguaje inclusivo. En un tercer punto tenemos la resolución 1904 del 2017, por medio de la cual se cumple con la orden dictada por la Corte Constitucional en la sentencia T573 del 2016, y hay 2 aspectos claves. Primero, se establece una obligación en cabeza de las entidades promotoras de salud para que creen formatos de lectura fácil y las personas en situación de discapacidad puedan acceder a la información. Sin embargo, se evidencia un vacío
frente a las entidades que vigilan esta obligación. Segundo, el artículo 12 de esta resolución hace referencia a los apoyos para la toma de decisiones en salud por parte de las personas con discapacidad. Y en este punto no solo se hace referencia a una cartilla de lectura fácil, sino a otros tipos de apoyo como el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, símbolos gráficos, entre otros. Finalmente, tenemos la Ley 1996 del 2019, ley por medio de la cual se impone un modelo social de discapacidad. Ahora bien, la Corte Constitucional ha dispuesto criterios para definir a un sujeto de especial protección constitucional. Primero, son personas que enfrentan barreras estatales o sociales. Estas barreras impiden el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. En este sentido, es deber del Estado y de la sociedad activamente realizar acciones para proteger y garantizar el goce de los derechos de dichas personas. En el caso particular, no se consulta a las personas con discapacidad sobre los métodos anticonceptivos o sobre la realización de procedimientos como la tubectomía, lo cual representa una barrera que impide la garantía de sus derechos a la salud sexual y reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física y a la integridad personal. Por ello, se pueden considerar las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional en el caso particular. Como conclusiones, hay que establecer que, aunque existe una regulación sobre derechos reproductivos y sexuales, es difícil darle seguimiento a dicha regulación. La Resolución 1904 de 2017 generó apoyos con respecto a la comunicación efectiva, incluyendo el uso de dispositivos de asistencia de comunicación para garantizar los derechos de la población y de las personas con discapacidad. Sin embargo, no sabemos si se está implementando en su totalidad esta resolución porque las EPS son quienes tienen el rol de seguimiento, quienes identifican a las personas con discapacidad para verificar el suministro de apoyo. Sin embargo, dicha atomización de la responsabilidad hace difícil hacer un seguimiento sobre dichas responsabilidades y obligaciones. Por último, es necesario establecer que la interrupción voluntaria del embarazo es un tema sobre el cual también es necesario verificar que se esté cumpliendo la sentencia C355 de 2006 y las que vengan a futuro en el caso de las personas con discapacidad.